Ok, entonces vamos a hablar sobre las sucesiones o progresiones. Algo que me va a parecer familiar. ¿Por qué? Porque vos ya diste esto en tercer año. Si no diste es porque definitivamente no estuviste en tercer año. Esto forma parte del programa de tercer año. Poco por ley, no importa si es privado o subvencionado o público, ¿verdad? Bueno, ¿qué se entiende por sucesión? ¿Qué entiende usted por sucesión? No es lo que dice acá, en forma palabra de ustedes, una sucesión. Tengo un cheque. Van a ver en verano porque llegué Bueno, ¿qué? Una sucesión para ustedes. Porque ustedes están muy allá, van a ver, ¿no? ¿Qué entiende por sucesión? ¿Cómo? ¿Algo que va pasando? ¿Cómo? No entendí lo que me dijiste. Algo que sucede. Podríamos decir una sucesión como, vamos a decirle, el siguiente de algo, ¿verdad? O lo siguiente, la continuación de algo, ¿verdad? ¿Sí? Una sucesión, si se trata en menos de números, que vamos a estar hablando, es una parte en realidad de aritmética, entonces, no es de, bueno, una mezcla de los dos, ¿verdad? No se sabe si aritmética, forma parte, esto está en álgebra, no está esto en aritmética, está en álgebra. Quiere decir que forma parte de eso, ¿sí? Copia que, ¿verdad? Y hacerlo es el segundo ejemplo, ¿no? Segundo ejemplo, el que copiaron ahí que estaba antes de la proyección. Bueno, una sucesión de números, vamos a decirle una reiteración, no es reiteración, es una continuación de números. O sea, es el siguiente de un número. ¿Sí? El siguiente de un número. Si vos tenés un intervalo entre 1 a 10, un intervalo de 1 a 10, el siguiente 1 es el 2. El siguiente 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a tu último término, que es el número 10, ¿verdad? Empezaste desde 1, que es tu primer término, y terminaste con el 10. Entonces, tenemos varias partes. Tenemos el primer número, el último número y mi sucesión. Los siguientes de cada uno dentro de ese intervalo. ¿Verdad? Todo ese conjunto que te nombré, eso es una sucesión. ¿Verdad? Es tener un intervalo, un valor dado de tanto hasta tanto, donde ese tanto hasta tanto debe ir siempre con el siguiente del número anterior. ¿Se acuerdan de la clase pasada que dimos el siguiente del número? Por ejemplo, el siguiente de n, ¿cómo está representado? El siguiente n, ¿cómo? Es n más 1. El siguiente n es n más 1. Así está expresado. Ok. Dice, una sucesión numérica es un conjunto de elementos llamados términos que se forman mediante una ley determinada. Esto significa que cada término, con excepción del primero, se deriva del anterior de acuerdo de una operación la cual es siempre la misma, es constante para la formación u obtención de todos y cada uno de los términos de las sucesiones. Entonces, una sucesión es el conjunto de todo eso, ¿sí? En donde tenemos nuestro primer valor que nosotros no le vamos a tomar. Si yo dije desde 1 hasta 10, mi primer valor es el 1.
pero yo no tomo en cuenta el anterior de 1 que es el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi intervalo va de 1 a 10. ¿Se entiende, ¿verdad? Entonces yo digo, tomo todos esos valores siguientes a ese 1 hasta llegar a mi último término y no considero el anterior. Ahora, una sucesión podría ser una progresión aritmética o una progresión geométrica. ¿Sí? ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es muy, bueno, vamos a decirlo de alguna manera, es similar a, no es lo mismo decir progresión que decir proporción, porque no es lo mismo. Ustedes ya dieron proporciones, proporción aritmética y proporción geométrica. ¿Qué era una proporción? Proporción era una igualdad, ¿verdad?, entre razones. Eso era una proporción. Y una razón podría ser aritmética o geométrica. ¿Cuándo era una razón aritmética? Cuando era la resta. ¿Y cuándo era una razón geométrica? Cuando es la división. No estamos hablando de eso. Esto es para ya empezar y no confundir eso, porque no es eso. Una progresión aritmética es una sucesión en la cual cada término, con excepción del primero, es igual al anterior más una cantidad constante llamada razón o diferencia común. En la progresión aritmética, la notación es la siguiente, y acá tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9. Si por ejemplo queremos llegar hasta 10, vamos a llegar hasta nuestro a sub 10, ¿verdad?, que vendría a ser nuestro décimo término, nuestro último término. Yo puedo decir que el antepenúltimo, ¿cuánto es? Ese ejemplo que estoy teniendo, de 1 al 10, ¿cuánto es mi antepenúltimo término? El 8, ¿verdad? El penúltimo es el 9 y el último es el 10, ¿verdad? Ok, entonces el antepenúltimo término, ¿cómo yo supe que era 8? Porque yo al 10 le resté ¿cuánto? 2, ¿verdad? Entonces mi antepenúltimo término, que es a sub n menos 2, mi penúltimo término, que es a sub n menos 1, y mi último término, que es a sub n, ¿verdad? Esto para que tengan en cuenta, para iniciar a sub n menos 2, ¿verdad? El antepenúltimo, el penúltimo y el último término, ¿verdad? Bueno, donde a sub 1 es el primer término, a sub 2 el segundo, a sub 3 el tercero, a sub n menos 2 el antepenúltimo y a sub n menos 1 es el penúltimo y a sub n es el último. ¿Está? Ok, acá se habló de razón. Y no confundir razón, porque te acuerdas que en proporción aritmética y geométrica había también razón. No es lo mismo. La razón para nosotros en progresiones, ya sea aritmética, así como también geométrica, es igual, dice, a un término cualquiera menos el anterior. O sea, si yo tengo mis valores, tengo a sub 1 igual a 1, a sub 2 igual a 2, a sub 3 igual a 3, así sucesivamente hasta a sub n menos 2, que es 8, a sub n menos 1, que es 9, y a sub n, que es 10. Quiero hallar yo la razón de mi intervalo de 1 al 10. Mi razón me dice que es igual a un término cualquiera menos el anterior, me dice. ¿Y cuánto va a ser mi razón? Si yo quiero, por ejemplo, acá tengo el a sub 3 y a sub 2. A sub 3 menos a sub 2. ¿Está? Es la diferencia, es la resta, te dice. 3 menos 2. Mi razón es 1. Ahora, ¿qué es lo que significa en términos simples la razón, profe? La razón es de cuánto en cuánto va tu sucesión. ¿Sí? Eso es la razón. De cuánto en cuánto va tu sucesión. Tu sucesión va de 1 en 1.
Claro, porque vos estás contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál es el número que vos le vas a ir sumando? 1, ¿verdad? A tu n. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, para este ejemplo que les puse, la razón es 1 porque va de 1 en 1. ¿Qué? Entonces la razón es el número por el cual vos vas de tanto en tanto. Y ese tanto en tanto en el cual vas, esa es tu razón. ¿Sí? Y acá tenemos la razón, por ejemplo, puede ser a menos 2, a sub 2 menos a sub 1, así como puede ser a sub 3 menos a sub 2, que es el que nosotros hicimos acá. Claro que si te das cuenta, la razón debe ser constante. Porque fíjate, a sub 2 menos a sub 1, 2 menos 1 te sigue dando 1 tu razón. 10 menos 9, 1. 9 menos 8, 1. 8 menos 7, 1, ¿verdad? La razón debe ir en forma constante y eso es lo que te dice acá. Ojo, si la razón es mayor que 0, o sea, positivo, si tu razón es positiva, la progresión aritmética es creciente. Cada término es mayor al anterior. Claro, acá nos dimos cuenta que nuestra razón es 1, es mayor que 0, es creciente, va del 1 al 10. ¿Se entiende? Ahora, si tu razón es igual a 0, significa que la regresión, muy término, progresión aritmética es constante. Todos los términos son iguales. Cuando la razón es 0. Cuando la razón es negativa, porque dice regresión, la progresión aritmética es decreciente. ¿Sí? Significa que va de mayor a menor. Y va a ir bajando. Cada término es menor al anterior. ¿Estamos? Bien. Otra de las cosas que es importante conocer, el término enésimo de una progresión aritmética. ¿Qué es el término enésimo? Por la definición de progresión aritmética, en donde A sub 1 es el primer término y R la razón, tenemos que A sub 2 es A sub 1 más R, lo que nosotros estamos poniendo acá. ¿Verdad? Si yo quiero hallar el 2, el siguiente de 2 va a ser 3. Pero yo, ¿cómo supe eso? Porque yo hice 2 más 1. ¿Qué es lo que yo le iba sumando? Mi razón. ¿Sí? A sub 3 es A sub 2 más R. Y esto es lo mismo que A sub 2, que tenemos que acá es A sub 1 más R. Entonces tenemos A sub 1 más 2R. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que tenemos un término enésimo. Enésimo significa un número por el cual quieres llegar. Un término n. ¿Sí? Tu último término. En donde está expresado de esta manera. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Y esta es nuestra fórmula enésima para hallar el último término de tu progresión aritmética. El término enésimo es el último término de tu progresión aritmética. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Siendo esta expresión la fórmula que nos permite obtener el último término y demás elementos de una progresión aritmética, donde A sub n es el término enésimo o último término de la progresión aritmética, A sub 1 es el primer término, n es el número de términos que posee dicha progresión, y así, y r es la razón. Aquí ya no nombro más, porque ya sabían eso. Quedaron hasta acá. ¿Verdad? Ok. Te dice, determinar el primer término de una progresión aritmética de 24 términos, cuya razón es 5 y termina en 124. Ojo con los datos. Importante que vos saques bien los datos. Decime ya. ¿No copiaste lo que estaba en el? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pide el ejercicio?
¿cómo se expresa el primer término? A sub 1. A sub 1 es lo que te pide. De 24 términos. ¿Qué significa 24 términos? Que va con una n igual a 24. ¿Sí? ¿Verdad? Cuya razón es 5 y termina en 124. Es el último término, a sub n. ¿Está? Entonces vos tenés tu fórmula, está acá, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por r, donde a sub n es 124. Es básicamente acá ya despejar. A sub 1 es lo que querés, n es 24 menos 1 por tu razón que es 5. ¿Está? Bien, 24 menos 1 es 23. 23 por 5, ¿cuánto da? 115. Entonces 115 es positivo, pasamos hacia el otro lado negativo. 124 menos 115 es tu a sub 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 9. Entonces tu a sub 1, desde el número en el cual vos comenzás, es el número 9. ¿Está? Y va de 5 en 5. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo término? 14. ¿El tercero? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Puede? Porque te puede. Mira, el ejercicio es sencillo porque te pide el a sub 1, perfecto. Pero puede que te pida hallar el séptimo término en tu progresión. ¿Y cuánto sería el séptimo término? Y vas a ir sumándole, ¿verdad? Si tenés ya la razón y tenés tu primer término, le vas a ir sumando ese 5, el 5, el 5, el 5, ¿está? A tu número. ¿Cuánto sería? Segundo término me dijiste era 14, ¿verdad? Tercer término. 19. Cuarto. 23. Quinto. ¿Por qué 33? ¿Cuánto? A ver. 19 más 5. 24. 24 más 5, 29. 29 más 5, 34. ¿Ese ya es cuánto término? El sexto. ¿Y si es el séptimo? 39. Entonces a sus 7 es 39. ¿Está? Entonces así vas a ir construyendo tu sucesión. ¿Se entiende? ¿Sí? En Buenos Aires. Bueno, hay ciertas propiedades que hay que tener en cuenta. Relación entre los términos equidistantes, dice. ¿Qué significa equidistante? X significa igual, distante es distancia. Entonces, los términos que tienen la misma distancia, por decirlo de una manera. La suma de los términos extremos y la de sus términos extremos, la suma de los términos extremos y la de sus términos extremos, en una progresión aritmética cuyo número de términos es par, son iguales. La suma de los términos extremos en una progresión aritmética cuyo número de términos es par, también, o sea, dicen que son iguales. El término central, a sub c, de una progresión aritmética es igual a la mitad tanto de la suma de sus términos como la de los equidistantes a sus extremos. Fíjate cómo estamos. A sub c es el término central. A sub 1 es primer término, a sub n es el último término y dividido 2, eso es el término central. ¿Sí? La suma del extremo con el último, o sea, la suma de los extremos dividido 2. Dice, el término central de una progresión aritmética cuyo número de términos sea impar es igual a la semisuma de sus términos extremos, que es lo que tenemos acá. Esto es esto. ¿Sí? Semisuma significa la mitad de la suma de los términos extremos.
El doble del término central de una progresión aritmética del número de términos impar es igual a la suma de sus extremos. El doble del término central de una progresión aritmética del número de términos impar es igual a la suma de los extremos. Y sí, y acá sí es que sacamos a sub c, a sub n, a sub 1 más a sub n sobre 2, ¿verdad? Al final llegamos a lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando sus términos extremos son números impares. ¿Está? Cuando son pares, son iguales. La suma de los términos son iguales. ¿Está? Suma de n términos. Importante también esto. Sea, dice, la progresión aritmética a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 2, a sub n menos 1, a sub n y la suma de sus términos, en donde todos los binomios, por ser términos equidistantes a los extremos, la suma es igual a ellos, a los términos extremos. Por lo tanto, la suma, dice, está dado por a sub 1, a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, más a sub 5, más a sub 6, y eso sucesivamente. Si sacamos, ¿verdad?, con otro término que tenga la misma suma, a sub n, más a sub 1, al final tenemos que la suma de términos de una progresión aritmética está dado por la suma de los extremos dividido 2 por n. O sea, vos podés decir que esto es como el término central de un número impar, o sea, de los extremos con números impares por n. ¿Está? Puedes decir también esto. La suma de los términos de una progresión aritmética es igual al término central cuyos extremos son impares multiplicado por el número de términos, o como está dado acá, a sub 1 más a sub n sobre 2 por n. ¿Está? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a copiar también esto que está acá. Es la expresión usada para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Hasta ahí. ¿Sí? Van a copiar y luego ya con los ejercicios de progresión que creo que está ya en el ejercitario, porque son dos ejercitarios que están en la parte de ejercitario. Esto está en la parte de material de lectura. En la parte de ejercitario ahí hay dos ejercitarios. Entonces todo lo que tenga que ver con progresión aritmética, háganlo. ¿Está? Luego vamos a ver con la progresión geométrica. Pero quiero que hagan primero la progresión aritmética. Si quieren empezar con lo fácil, ahí está el libro grandote de Galdós. Van a empezar con eso. O si quieren ir directo ya con los ejercicios politécnicos, métanle también. Pero yo les recomiendo que hagan allá primero eso, para que vayan ejercitando para ir después a los proyectos. Mano a la obra, en una sola maniobra. Ustedes tienen ahí su PDF, tienen en el material en el Drive. Entonces copien lo que falta, ¿sí? Las propiedades de la progresión aritmética, lo del término central, lo de la suma de todos los términos. ¿Está? Luego vamos a hacer lo de la progresión geométrica.